Desde este bellísimo estudio que se llama GW5 en la avenida Kennedy, donde se graban muchísimos podcasts y de vez en cuando esto, que no es un podcast todavía, pero me lo han pedido un par de veces. Me escribió alguien que dijo como que, por favor, para poderlo escuchar, pues yo entiendo que hay personas que no van a YouTube porque es más compromiso con el contenido y realmente no es que lo estoy considerando, eventualmente sí van a ir en audio y estoy contemplando complementarlos con otra cosa y que el podcast sea más completo y no sean solo los intelectos. So, prontamente van a ir a intelecto, pero estoy explicando esto a alguien que no lo va a escuchar porque lo quiere escuchar en audio. Es como que si tú tienes un pana que no lo quiere ver, pues le dice, mira, prontamente van a estar en audio. Yo soy el Sly One, Juan GNB en Twitter, Sly One Review, Facebook e Instagram. A veces se me olvida decir esas cosas. Y esto es Intelecto, donde tratamos de tener unas conversaciones bastante cool, bastante nítidas, como yo siempre digo. Hoy tengo una persona que escribe y hay que tener cierto nivel de valentía para ser escritor y no decir soy escritor, sino hacerlo y escribir y estar envuelto en la literatura y en lo que es la industria de los libros y meter mano en todas esas cuestiones y no quedarse con el simple hecho de decir soy escritor. No le tengo preguntas específicas, pero sí tenía la primera porque es algo que yo veo que el hombre hace y quiero preguntarte, el maestro Jero. Maestro, ¿estás bien? Estoy bien. No, la pregunta no es si estás bien, pero Esa es la segunda. realmente, ¿qué hay que hacer para pertenecer al club ese de la gente que madruga? ¿Qué hay que hacer? Me lo han preguntado ya. ¿Tienes un club? ¿Cómo es el nombre del club? Club de personas madrugadoras. Personas madrugadoras. No es un club de troqueros, ¿no? Porque usualmente los troces van por la mañana. Sí, no entran a Twitter. Ellos se montan y se van. No, pero yo conozco uno. Hay troqueros con Twitter, pero sí, en Twitter a veces, tristemente, me toca a mí también estar temprano despierto. Tengo que ir a mi lugar de trabajo y lo veo los tweets y hago, Dios, ¿cuál es este club secreto de personas madrugadoras? Bueno, eso fue bien random, siéndote honesto. Eso fue de escribir. Ajá. Fue un día que yo dije, diantre, déjame hacer este hashtag. Voy a montar un club porque yo siempre estoy madrugando. Todos los días. ¿Estás despierto en la madrugada o te estás levantando temprano? No, yo siempre me he levantado temprano. Yo siempre madrugo. ¿Sí? Desde chamaco. De chamaco, porque lo que pasa es... A gente me pregunta por qué yo siempre madrugo. Lo que pasa No, es... estoy impresionado. Este podcast puede ser una hora de por qué tú madrugas. Yo me levantaba para la escuela de lunes a viernes. Okay. Sábado jugaba pelota. Yo jugué pelota hasta los 15. ¿Sí? Y entonces domingo tenía que madrugar como quiera porque mi hermanastro jugaba. Papi me levantaba para irnos. Como quieran, que dejaste la pelota. No, me refiero a que aunque yo no jugara domingo, me tenía que levantar para ir al juego de mis hermanastros. Porque pues, todo el mundo en familia. Estaba los 7 días de la semana pero, madrugando. ¿a qué hora uno se levanta para un juego de pelota? Porque mi mamá nunca me dejó jugar pelota. Por ahí. Es que depende. Porque hay juegos que son a las 8, hay juegos que son a las 9. Entonces hay juegos que no son en Ponce, que es de donde yo soy. Son otros sitios. ¿Tú eres de Ponce? Sí, yo soy de Ponce. ¡Wow, Gaby! Vino un ponceño para acá. ¿Tú no sabías eso? No lo sabía. Pues sí, yo soy de Lamento todas las cosas que digo de Ponce. No son verdad. Yo no lo cojo personal. Sí. Es como... Es que Ponce, pues, a veces no hay una hieren. guerra. Y yo pienso más que eso es como un tipo de comedia. Que sí. Tú dices, pues mira, los de Ponce van a decir, vamos a hacer que somos bien de Ponce para que la gente nos diga cosas y nosotros decirle cosas para atrás. Y ya. Pero tú estás admitiendo que fueron ustedes. Sí y no. Sí, como que sí, en el sentido de que vamos a ser bien orgullosos de donde somos. Sí, la ciudad señorial. Y ahora es la ciudad ideal. ¿Cómo? Ahora ese es el como el lema de ahora. Ponce, ciudad ideal. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Como el alcalde nuevo, sí. Él lo cambió. Él dijo, no, esto es ciudad ideal. Eso fue como Yulín, que tiene la capital. Y dijo, no, ciudad patria. Y yo, pero Yulín, esa es la capital, pero no, patria. Así empezó y así está. Es el branding que le quiso poner. Válgame, mucha gente va a hacer deporte a Ponce. ¿Tú madrugabas? No todo el tiempo. Porque ¿Qué cosa? A los deportes, porque mi sobrino, que mucho viaja a Ponce a jugar en el pachín, en el básquet. Ajá. Y todo el mundo tiene que ir a Ponce. Por lo menos en ese sentido lo tuviste fácil. Sí. Yo te digo lo de madrugar porque yo a veces, cuando lo veo, diablo, ¿tú estás escribiendo a esa hora? Sí. ¿Sí? Bueno, pero ¿en qué sentido? No. Es que te levantas me levanto normal. Mi día siempre yo a las 6, 7 estoy despierto. Normal. Que estés libre. Aunque esté libre. Válgame. Eso está... Sí, es normal, pregúntale algo que está allá atrás. Es normal. Yo me levanto temprano siempre.
Aunque yo me acuesto a las 2, ya a las 6, 7 estoy despierto. Ah, wow. Pues es que, no sé, es costumbre. Ok. Literatura. ¿Cómo Cuéntame. te enamoraste de leer o de leer antes de escribir, no? Sí. ¿Cómo fue? ¿A qué edad? ¿Siempre leíste? ¿Alguien en tu casa era un lector y te lo pasó? No, en ¿No? casa nadie lee. Como que nadie leía. Que yo sepa, no, ni de mis abuelos. De mi abuelo, de parte de padre, sí, él leía. Pero no, como que nunca me dijo, mira, léete este libro. El amor por leer fue en la universidad. ¿Sí? Sí, fue en la Ah, ya tú universidad. grande, pasaste todo. Sí, sí, porque en la escuela siempre te ponen como que libros que te imponen, no que tú eliges para Exacto, leer. eso es lo que te iba a decir. En la clase española era que tú dices, yo leí esto en 2 días porque me encanta. Y yo, No, diablo. no, era bien... Era eso mismo, era como que para cumplir. Te léete esto para hacer el examen o para hacer una obra o para hacer cualquier cosa. Y ya. no había Google. O sea, había Google, pero no como ahora que de seguro Sí. hay miles de resúmenes de todos los libros. Antes Sí, había que exacto. leer por lo menos Había que- 10 páginas. Tú tienes que sentarte y leerlo. Pero no, ahí yo no encontré el amor. El primer libro que yo leí así, que yo fui a librería, busqué y compré, que cuando yo lo digo, la Pero gente estando en dice, la universidad. sí, estando en la universidad, Ok. fue la historia de Pablo Escobar. Yo fui a la Ok. librería buscando ¿Estabas esa interesado historia. esto fue para la época que esto pegó, que estaba la serie, estaba la ropa, No sé, 2013, 2014, por allá. que estaba el flow? Que mi Mm. hermano hablaba como colombiano en casa por alguna razón. No y sé si ese. era eso, pero el punto es que a mí me interesaba esa historia. So, Y- tú no entras a la universidad a estudiar algo relacionado no, nada que ver. a libros ni... No, nada. Yo, by the way, porque también hago este error. El hombre tiene algo que se llama Libro 787 con otras personas, como una colaboración que tienen esto, que venden libros, ¿no? Sí, sí. O sea, no traes a alguien random aquí y le voy a hablar de libros. el hombre trabaja en la industria de los libros, más escribe. Por eso estamos en toda esta línea. Pablo Escobar, ¿por qué Pablo Escobar? Mano, es que para mí, en ese momento, y todavía es un caso interesante. Ujú, ujú. Como que es un líder, porque fue un líder en su momento, lo que logró. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Bueno, el que no le molesta lo del bandidaje, Ujú. pues, lo admira. O sea, el tipo hizo un Exactamente. montón de cosas bien increíbles en Colombia y le sacaba a los estadounidenses. Por eso mismo, entonces, ver esa imagen como que de poder en esa época, dándole como que confrontando a Estados Unidos, Ajá. era como que déjame leer la historia más allá de de las series y qué O sé las yo, déjame películas. leerlo. Descubrí que el libro pues era una periodista que entrevistó a Popeye, que estaba en la cárcel, y en Ajá. base a su entrevista pues fue haciendo el libro en base a las entrevistas que hacían. Pero no es el de Popeye, era No, de no, Escobar. no, era el verdadero Pablo. Porque se llama Popeye ese. después haciendo giras y todo con Sí, sus no, libros. y murió, me enteré en estos días que murió hace poco falleció. hace como un año ya, más o menos. Pues, Pero él entonces, se volvió como una celebridad y todo, una cosa increíble. pues, ¿qué pasa? Que en base a ese libro fue que yo dije, yendo a la librería, yo dije, vi buscando, hay más Pero temas que me llaman la porque atención. para ti era bien cool porque era narrando, ella estaba narrando o era en primera Eran persona. muchas situaciones. Ok. Era este suceso, lo narraba. Este suceso, lo Y el narraba. capítulo era fácil de digerir Sí, y toda la exacto. cosa. Sí, sí. Pues, ¿qué pasa? Que en base a ese libro, y yendo a la librería, yo dije, hay más temas Ajá. que me llaman la atención. Y hay un libro, que es lo que digo a muchas personas que me dicen, es que yo quisiera leer, pero yo no sé qué leer. Y yo, mira, busca algo que te guste, porque hay un libro de eso, de lo que sea. De lo que sea hay un libro. De lo que sea hay un libro. Y yo se lo digo, por ejemplo, mi hermano, yo tengo dos hermanas. Una que también lee un montón como yo y otra que no tanto. Pero esa que no tanto le gusta el baloncesto. Y todos los libros que yo le regalo, el de Kobe, Oh, el de Paul Gasol, el del otro. Y ella los lee, los ojea, los tiene por allí, tiene las fotos y qué sé yo. Pero ese no es su hábito. Pero hay libros pero hay libros. Hay Entonces, libros de como, básquet, ¿verdad? si te gusta cualquier cosa, busca un libro y vete por ahí. Y vas a ir descubriendo en base a ese libro que existen otros libros de otras temáticas que quizás te llamen la atención también. Y así fue que y después de Escobar dijiste, ok, llegué ahora, ¿cuál fue el que te abrió a literatura? Porque alguien te va a decir literatura proper. ¿Cuál fue el primer escritor Déjame grandote? ver. El primero que yo leí que me gustó, así que era como que de estos grandes. Que alguien te dijo, oye, llegaste, loco. Fíjate, nunca tuve. Es que leer es como de cierta forma bien solitario.
No es como una película que tú la ves y, comenta, diablo, leí esta película y como que mucha gente también la ha visto porque es más fácil de dirigir, pues estuviste 1 hora, 2 horas viéndola y la viste. Pero un libro es como más, ahora mismo ese libro de Escobar, yo lo vine a leer en el 2014, quizás salió en el 2010, no sé en qué momento salió, pero ya en el momento que yo lo leí, ya más nadie lo estaba Ya leyendo. estaban en el hype. Oye, ¿verdad? Es cuando uno lee un libro La literatura es bien solitaria en ese sentido. Y en la velocidad que uno lo va leyendo también, ¿verdad? También influye mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo leía las cosas, pero nunca las decía así al aire a mis panas. Mira, estoy leyendo No, yo lo leí en casa. Iba a la universidad, hacía fútbol, qué sé yo, estudiaba. Y en casa estaba leyendo los libros. Pero no lo decía, estoy leyendo esto. Iba por ahí con No era como que tenías un montón de panas, que estaba todo el mundo con los libros. libros. No, mis panas no son de leer. Mis panas no son de leer. Es que es difícil. ¿Tú crees que no se lee en Puerto Rico? No, sí se lee. Pues siempre que pregunto me dicen que se lee. Pero Sí. la gente en general creen que no se lee. Se creen que no, pero... ¿Por qué se lee? Por es lo mismo. Por el hecho de que es una actividad bien solitaria. Hay mucha gente que lee, que lo hace en su tiempo personal, como que para sí mismo, solo o sola, y simplemente no lo dice, no lo divulga, no tira fotos, no hace nada. Simplemente se lo lee y ya. Y compró otro, y compró. Y cuando tú vas a la casa dices, diantre, ¿tú te leíste todo esto? Sí, a mí me gusta leer. Ay, ¿cuándo me lo pensabas decir? Ya, yo leo de vez en cuando ahí. Por eso, y es eso mismo, es que es solitario. Me vi que como, por ejemplo, que hay gente que lee lento y como se También. tardan tanto, no, yo no leo y está Ajá. leyéndose 10 páginas en 3 Y meses. es algo. Yo leía cuando chamaco, yo comencé leyendo mucho cómic y hay mucha gente que no lo relaciona, pero si no fuera porque leía cuando chamaquito los libros, pues se me iba a hacer bien difícil los cómics. Y en la universidad también empecé, Costco tenía, que mucho hablo de Costco, y Costco tenía, ¿te acuerdas antes las mesas? Yo Costco he ido No una ibas vez a nada más. Costco. Costco antes, ya esto, yo creo que no lo hacen. Ellos tienen unas mesas bien largas, llenas de libros, bastante baratos, tú sabes, estamos hablando de $5 o $6. Eso Sam lo hacía también. Lo Era en- como un en- pasillito completo, pero no un pasillo de vitrina, sino un pasillo de mesa. Tirado. Ajá, El exacto, respeto que le daban ajá, los libros, ajá. tirado allí. Pero estivas de libros. Y mi mamá decía, coño, vas a comprar una chamaca. Habían libros de García Márquez a 6 pesos, 7 pesos. Y me los iba comprando y compraba los libros más rápido de la velocidad que yo podía leerlos. Pero ahí empecé como que a leer, cuando pasaba una noticia de fulano, de X autor, se llenaba de ese autor y pues Ajá. capeaba ese libro y capeaba el otro libro hasta que llegué a los libros de historia, de política. Ujú. Estando en la universidad me cambié a otra concentración y empecé a leer los de Barack Obama y qué sé yo. Y dije, los libros tienen un poder bien grande porque la campaña política de ese presidente comenzó ahí. Ujú. Porque a él le dijeron, cuenta todos tus chismes en un libro antes de la carrera política para que no te los puedan sacar en cara. Ujú. Y yo fui, leí él en Costco, estaba bien barato, y lo leí y dije, wow, está increíble. ¿Y sí, te lo disfrutaste? demasiado. A eso Porque era era lo que un iba, tema que tú estabas que me buscando. gustaba. Tenía después los de Girl with the Dragon Tattoo, Ajá. que son detectivesco crime en Ujú. Suecia. Y eso, diablo, esto me encanta, pero se me hace difícil leer un montón de otras cosas. Y ya Ujú. más o menos me lo dijiste. Te tiene que gustar. Por eso es que hay mucha gente que no lee, porque si no encuentras el tuyo, no lo vas a disfrutar. Sí, o te quedas con la experiencia de la escuela y dices, esto es bien aburrido. Es que en la escuela te obliga. ¿Qué te obligaron a leer en la escuela? ¿No recuerdas? Yuyo. Yuyo. Yuyo fue ¿El mono uno. Yuyo? Yuyo, la novela clásica No, de es que no Puerto sé qué Rico. es Yuyo, perdón. La novela clásica de Puerto Rico, una de ellas es Yuyo. Es La Carreta, La Llamarada, Yuyo. ¿La carreta es la que van a Nueva York? No. ¿O La Llamarada? No, la que va a Nueva York es La Guagua Aérea. No, es una película. Hay una que... Pero es libro. ¿Hay un libro de la guagua aérea? Sí, sí. No me digas, de Sí, verdad. sí, sí. Primero que la película. No sé si primero que la película, pero el libro existe. Y está cool. No sabes. No sé. Es Es como que la no, película. como que otra de las cosas es como el tú trabajar dentro de la industria del libro no me hace que yo me lo he leído Sí, ¿verdad? Eso es lo que yo todo. asumí ahora mismo. No, Exacto, nada, corrígeme. Nada. Es que hay demasiado. Es demasiado y cada mes siguen saliendo. Entonces tú estás como que o me leo lo que no me he leído, de sentido de que cosas que te llamaron la atención que no te lo leíste, o te lees lo nuevo que sigue saliendo. Y es Como que difícil es competir un, con es un el- struggle. O sea, la es un industria es bien grande. Eso es libro. Siguen saliendo mucho, porque no es tanto
Está en español, está en inglés. En Puerto Rico se produce entre 5 a 10 libros cada mes. Es ¿Acá? como- sí. 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 Válgame. Piensan que no, pero sí, se produce. Entonces, estás como que, entonces, como tú dices, tú estás leyendo a un ritmo como que yo no leo todos los días. Yo leo, me empieza a gustar, voy poco a poco y cuando me engancho lo terminé ahí de sopetón un día o dos. Pero yo no estoy leyendo constantemente, porque son demasiados. Siendo lector, ya eres lector, ¿cuándo dijiste, contra, yo puedo escribir? Cuando me preguntaste qué autor como que había leído Ajá. que me voló la cabeza, hay dos que me volaron la cabeza. Uno es Eduardo Galeano, que es uruguayo, y el otro es Carlos Ruiz Zafón, que es español. Español. Ellos dos me volaron la cabeza de maneras completamente distintas. Eduardo Galeano, porque él tiene muchos libros de microcuentos. Y eso es lo que los tweets que yo escribo son muchos Microcuentos. microcuentos. Y él, como que con microcuentos, como que, eso es fácil porque eso es un pájaro y ya. No. Tengo entendido que hacer un cuento es más difícil porque tienes menos espacio para escribir la... Sí, porque un microcuento tú tienes un espacio bien pequeño para tú hacer sentir a la persona lo que tú quieres hacerla sentir, o reflexionar o lo que sea. Tiene un poquito demasiado, es como, no tienes nada, tienes que decirlo en poquitas palabras. Ajá. Él tiene libros completos de eso, y tener libros completos de eso y yo leerlo es como, diantre, hermano, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo tú pones todo tu sentimiento, tu reflexión no en 10 páginas, sino en un párrafo? Y él fue el primero que me voló la cabeza. ¿Es la primera vez que viste un microcuento con él? Sí, con él. Con él. Diantre. Sí, porque antes de eso, yo estoy para allá, como en el 2013-2014, como que las redes no era tan famoso No. como es ahora. Y tú no leías muchas cosas de otras personas, era o de libros o lo que te daban en las clases. Como que leer cosas ahora tú puedes en Instagram escribir en tu caption ahí un montón de cosas, o algo bien extenso. Párrafote hace Pero gente. no, entonces los otros eran los blogs, pero si tú no tenías afín con un blog, pues tú no entrabas, porque no te llegaba una notificación ni nada. Ujú. So, la primera vez que yo vi un microcuento fue ahí con él, y yo dije, diablo, mano, este tipo está... Un microcuento es el de los que dicen que no importa la página que abras, puedes leer una historia como que Sí, lo eso, empiezas exacto. al principio y al final. Así. Sí. Yo creo que vendían Sí, porque libros así. como el libro son 200 páginas de microcuentos, pero ninguno tiene que ver con el otro. So, tú puedes entrar a la página 118 y viste una historia, Exacto. entrar a la 100 y viste otra. Yo recuerdo a Jaime Bailey, vendía un libro así que era algo, lágrimas de cocodrilo, algo así. Él decía, lo puedes leer en cualquier lado. Y yo, él hacía historias cortas de 3, 4 páginas. No sé si Ok. se considera microcuento, pero, Depende. pero sí eran O sea, anécdotas. algunos consideran que sí, otros consideran Él que es un contaba cuento historias ya. que era de la vida de él real, pero ridiculísima. Como que entraba una rata y brincaba. Y yo como que él está contando algo mentiroso y real a la vez. Y no, ningunas tenían sentido. Lo que decía era verdad. No importa cuándo ahora, pues lees ese pedazo. Y el otro escritor, ¿cómo te sorprendió? Por la historia. Eso fue un día, mano, que yo terminé un libro, eran como las 6 o 7, y le dije a mi hermanita, mira, vamos para allá a comprar libros. Y fui para allá, miré la vitrina, no me llamaba ninguna la atención, miraba para atrás, ya entré. Y en la tercera que miro, encuentro ese libro. Ujú. Y diablo, ¿dónde carajo está este libro que yo no lo había visto? Yo vengo y lo veo. Amor, aventura, intriga, qué sé yo. No, pues me lo llevo. Esa fue La sombra del viento. Bueno, pero esa descripción... Era como... entonces yo lo empiezo a leer y va por un lado y de repente, si no iba ni por la mitad y da una vuelta a la historia y dije, diablo, pero ¿hacia dónde me lleva esto? Y el punto es que lo terminé y me gustó. Hasta el sol de hoy es mi novela favorita. ¿Cómo se llama, perdona? La sombra del viento. La sombra del viento. Entonces, desde el título ya es algo random. Pues el viento no tiene sombra. No tiene sombra. Era como, diablo, este libro está brutal. ¿Qué ¿Y pasa? cómo era la portada? Pues la portada es importantísima para que La te gustara. portada, ¿No? mano, era normal. Era Era- como un nene caminando, un nene agajado del papá caminando por la espalda. So, el viento no tenía que ver nada con la Nada portada. que ver, nada que ver. Ve, ¿y cómo tú vas a dibujar el viento? Moviéndole la ropa. Pero no tiene nada que ver. La sombra del viento se llama el libro que está dentro del libro. ¿Ok? Como que lo que pasa es que... ¿Hay una historia dentro de la historia? Sí, ok, este autor Ajá. quiere borrar todos sus libros, desaparecerlo, y entonces el protagonista, el papá lo lleva
al Cementerio de los Libros Olvidados, que es un sitio que yo me lo imagino que es como un super pasillo de un montón de libros, y el nene escoge ese libro. Lo que pasa es que ese autor está buscando ese libro para quemarlo. Pues el libro se llama La Sombra del Viento. La Sombra del Viento. Sí. ¿Y te cuentan qué hay en La Sombra del Viento o no? No. Es más la historia de La Exacto. Sombra del Viento. Pues, ¿qué pasa? Que por eso me llamó la atención un montón ese libro, que yo no sabía que existía un segundo ni un tercero. Ah, ok. Porque a todas estas, yo estaba todavía empezando a leer. Entonces, yo no estaba en el nivel de buscar sobre el autor, buscar más sobre el libro, review, nada. Yo terminaba las cosas y buscaba otro. Y ya. digo, qué bien se sintió esto. Ajá. Gracias. Pues ese me gustó, brutal, leí otras cosas. Y un día que estaba en la fila de una farmacia con Oco, le digo, adiós, espérate, pero este es el autor que yo leí que me gustó un montón, espérate, voy para allá, lo cojo. Clásico, en una farmacia. Adiós, pero si este es el tercero. Ah. Pero ¿y dónde está el segundo? Y lo buscamos, fuimos a la librería, mira, el segundo está ahí. Compramos el tercero, fuimos a comprar el segundo, lo leímos. Y con ese segundo es que yo empecé a escribir. Dice, mano, yo debo meterle a esta cuestión. Porque el segundo es antes del primero. Como que pasa antes. En la creación de La Sombra del Viento. Ajá. No, pasa antes con el personaje principal. Okay. Como que ya el autor ese que está buscando el libro para quemar no tiene nada que ver. Es con el personaje principal como tal. Yo empiezo a leer ese segundo y es sobre un escritor. Un escritor que escribía. Había un escritor ahí adentro. El escritor escribía, era La Ciudad Maldita, que escribía cuentos para un periódico de diferentes sucesos. Y ahí yo dije, déjame, yo creo que yo puedo hacer eso. Porque pues yo veo gente, veo las cosas que hacen. Yo creo que yo puedo narrar las cosas que veo. Y ahí empecé a escribir de Penumbra de la Plaza, que yo lo puse en un ebook después eventualmente. Pero por él fue que yo empecé, porque empecé a observar a las personas. Empecé a ver qué hacían y qué no hacían. Entonces, mezclando eso entre los ensayos que yo hacía para una clase de literatura que cogí de estas electivas libres que tú coges. ¿Nunca estudiaste para ser escritor? No, nunca. ¿Nítido? Nunca. Entonces, mezclando esas dos cosas en que yo siento que tengo cosas que decir y yo siento que hay cosas por contar, pues yo dije, pues yo puedo seguir haciendo eso. Y por ahí he seguido escribiendo. ¿Fue difícil? ¿Qué cosa? ¿Sentarte y romper a escribir? Lo primero que escribí eran pensamientos. Y era como desahogarme. Era como, yo pienso... Era para el músculo era quiero como, soltar. Por ejemplo, ponía un ensayo de cómo la música siempre nos acompaña en los diferentes sentimientos que tenemos. Si estamos felices, ponemos un tipo de música. Si estamos tristes, ponemos otro tipo de música. Si estamos molestos, escuchamos otra cosa. Y era como la música es un acompañante de uno para todo tipo de momentos. Y entonces eran ensayos relacionados a eso, así, diferentes cosas que uno piensa. Cuando leí el libro ese, que empecé a observar a las personas. Por eso tú escribes, perdón, te interrumpa otra vez, las frases cotidianas de la gente. Tú pones como unos diálogos en la sí, eso. Así habla la gente en Puerto Rico. Es una mezcla de verdad y ficción. Hay diálogos que yo me hago en la mente, hay diálogos que sí lo escucho en la calle. Y es ese mismo ejercicio cuando empecé a escribir las historias. Es como que no solamente observa lo que hace otro, observa lo que a ti te pasó también, porque a ti te pasan cosas. Como que en tu día a ti te pasan cosas que tú dices, diantre, esto sería gracioso, o esto sería una reflexión para alguien, o simplemente esto sería algo que yo contaría y ya, por contar, por darle a saber a alguien, mira, esto me pasó hoy. Y es como ese ejercicio de tú poder coger cosas y plasmarlas en escrito. O sea, lo que tú vives como escritor, como persona, queda, parte de eso está en el ADN de lo que tú escribes. Exacto. Y a veces, te pregunto de ignorancia, a veces se puede escribir para llevar un punto, un mensaje, y tú creas una ficción, bueno, yo quiero expresar esto, y lo tiras ahí, tú no necesariamente lo viviste. O sea, también. Exacto. Eso tiene que ser bien difícil, ¿no? Es un ejercicio que tú vas desarrollando como todo. Es como todo tipo de artista en el sentido de que tú empiezas dibujando algo, pero
tu sketch del año 10 no es el mismo sketch que tú hiciste en el año 1. Es algo que tú vas desarrollando eventualmente. Y si sigue siendo igual del año 1, pues... Pero pues, tú buscaste, te documentaste de ejercicios de escritura. Buscaste. Leyendo. Leyendo y trabajando. Leyendo y trabajando. Después yo cogí eso fue como en el 2000, eso mismo, esos años 2014, 2013. Después yo cogí un taller con Mayra Santos como en el 2000. Perdona, ¿ella es una escritora? Mayra Santos Febre, sí. Sí, una escritora. Una escritora de Puerto ¿Verdad que Rico. no conozca, no? No, pues una escritora de Puerto Rico que está dando unos talleres y de casualidad, ese taller, usualmente yo lo hacía de poesía y de casualidad era de cuento. Era de cuento. Entonces, nada, en casa yo lo dije, mira, mami, cuesta $200 y ahí estamos apretados, yo no trabajaba. Y mami, pues, vamos a vender flanes. Oh. Y mi tía y mami empezaron a vender flanes con mi abuela y llegamos a los 200. Llegamos a los 200, los pagamos. ¿Qué pasa? Que ese taller, cuando ella lo dio, ahí fue que yo dije como que, diantre. ¿Estás viendo una escritora en persona? Sí, estaba viendo una escritora, pero famosa a nivel internacional. Sí, a nivel internacional. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a dar el taller, que yo empiezo a ver lo que ella está dando, yo decía, esto yo lo hago ya, esto yo lo sé, pero yo no había cogido clases. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que este es tu don, que esto es lo que a ti tú naciste para hacer eso, porque cuando tú empiezas a hacer cosas que un grande te está diciendo, mira, esto es así, y tú dices, y eso yo lo sabía. Y no habías cogido clase antes, tú dices, pues esto es lo mío. Sí, es como que, espérate. No, y ahí fue la validación final fue esa, fue como que, mira, ya, esto es lo que tú tienes que seguir haciendo. Con eso ya tú validaste tu manera de hacer el trabajo, porque eso hay que sentarse y trabajarlo, porque si no, no te va a salir. Sí, es como que cuando uno está leyendo, porque todas estas fueron las cosas que yo leía. Pero tú no fuiste y dijiste, mano, yo sabía ya todo, no valía por la inversión. Yo me voy, y tengo $200 eso para atrás. No solo sé yo, ¿para qué yo vine para acá? No, es como tú vienes y empiezas a ver que cuando tú estás leyendo, por ejemplo, leyendo a Galeano con sus microcuentos, cuando tú estás leyendo, tú ves que tú estás leyendo de otra forma, en el sentido de que estás leyendo, disfrutándote de la historia, pero estás leyendo también pendiente al personaje, pendiente a cómo termina el cuento, pendiente a cómo es la oración del principio. Entonces, son esas cosas que tú estás haciendo innatas, que tú dices, diantre, pero yo no simplemente me estoy disfrando, yo también estoy evaluando y aprendiendo a la vez que leo. Sí, porque tú vas con otra sombrero. Exacto. Pues yo lo que hago, diablo, ¿qué va a pasar la hora aquí? No sé, ya tú, maybe a ti esto no te pasa. Yo digo, ¿cuántas páginas falta para acabar el capítulo que yo quiero terminar? Sí, me ha pasado. Y cuando pasa eso es que no me está gustando. Eso, güey, a eso yo iba ahora mismo. ¿Te has encontrado con libros que tú dices, no, espérate? Sí, me ha pasado. Y me ha pasado con libros que la gente dice como que, esto es una super obra y qué sé yo, pues mira, no me gustó. Oye, a mí me ha pasado eso con porque yo estoy hablando así, como si fuera... Me ha pasado eso con el de Brasil, que es famosísimo. Y mi tía me daba Coelho. Me daba los libros y yo... Esto no está tan guillado. Como que... ¿Por qué en la escuela superior 11 minutos estaba bien pegado? Y yo, diablo, vamos a leerlo. Obviamente se sabe porque éramos adolescentes, obviamente iba a pegar con nosotros, pero yo leyendo, le decía, esto es un medio gimmick porque nos está gustando por algo que pasa en él, no es porque el tipo es un mazacote. Y después leí El Alquimista y otro de alguien que va a una montaña que tiene que ver con la Biblia, algo así. Y el tipo es un talento exitosísimo, pero yo realmente no entiendo de dónde sale tanta fama, pero escritor de periódico y es un personaje que lo ha logrado poner fuerte. Y te has encontrado con escritores así que tú dices, diablo, dijiste que ¿te gusta Coelho? Yo leí El Alquimista nada más. Y te bastó. Y no, es que como que sus temas no me llaman la atención y no le he dado otra vez más nada. Hay gente que me dice, no, es que este está bien brutal y yo, pero es que si no me llama... Señor Magia y señor... ¿Qué hace de todo? Ese tipo es como un imperio. ¿Cuál? Coelho, él hace hasta el libro que tú lees todos los libros, es un mensaje, todos los días un mensaje. ¿Cómo se llama? Una agenda. ¿Te acuerdas que estaba la agenda con Coelho en Walgreens? ¿Todavía hay gente comprando agenda? Sí, comprando agenda. Y la de Coelho existe todavía. Qué caballo. Bueno, todavía bien existe. Para él. Mi mamá tenía de Isabel Allende. Él
El libro que conectó con ella es que lo mencionaste, te tiene que gustar el tema. Mi mamá no necesariamente es lectora, a menos que sea de la Biblia. Ella es cristiana, esa es la literatura que ella lee, el de Paula. Ah, ok. Ese están por dármelo, para leerlo. Pues no te... Bueno, sabes que es la hija Sí, y sí, sabes sí. lo que sucede, pues... Ajá. No sé si era en la época que mi abuela estaba bien enferma y tenía que ver con eso, pero ese libro a mi mamá ¿Es su favorito? le voló la cabeza, así, ¿no? Eso en casa lo ponía así, y yo veía a Paula y yo, ¿de qué será el libro este? Y cuando voy pompeado un día, yo, no, es que la hija, hija, diablo, ¿qué pasó aquí? Sí, sí. Y de ella leí uno que era en la Amazonas, un libro de adolescentes que ella hizo, y qué sé yo. La ciudad de las bestias. Ese. O sea, Y ese sí. esa es yo una dije, trilogía. leí el primero y ahí me quedé, pues soy un loser. no busqué el otro. Pero sí, De hecho, en Costco compré, ese está, es de mi interés. pues yo de ella no he leído nada, como Nada. le estaba diciendo ahorita. Ni una Estoy persona, leyendo mira, de fíjate. ahora. El primero que... ¿Cuál estás leyendo? Ella sacó uno último, que es Mujeres del Alma Mía, pero el anterior a ese. Ah, que tú se llama pusiste una foto puse ese, recientemente. Largo Pétalo de Mar. y el Ese es el primero- que estoy leyendo de ella por primera vez. De ella. Me gusta leer más, de seguro de seguro no, ella es buenísima, pero como es de Chile, Ujú. en Chile pasaron tantas cosas y creo que en un momento ya salió y no podía entrar. Y eso es bien, como diablo, esto está bien salvaje. Y por eso es que me gusta saber de ella, pero no leer. Yo leo mucho cómic. Ah, ok. Que Pero eso, para mí, el que lee cómic, lee. lee, sí, hay Sí, personas yo no, que... no discrimino eso. A mí me dicen que no pueden leer cómic porque no lo entienden. Y yo leí una vez que si de niño no lo lees, se te hace difícil como tú llevar el ojo. Ajá. Vamos, o sea, son burbujas. Si no te Ajá. gusta, admítelo. O sea, no me gusta y ya, no hay ningún problema con ese. Y también películas. Cuando hay una película y lees el libro, lo puedo entender más y es más profundo como las de Star Wars. Leo un montón de libros de Star Wars. ¿Ah, Yo sí? no sé si tú lees ciencia ficción Sí, no, americana. yo de leo esa. de todo, pero ahora que sean como que no entretenimiento, sino que sean novelas. Novelas. Novelas o No cuentos. un tie-in de una Sí, serie. porque lo que pasa es que los de no ficción, pues que sigo biografía, empiezo bien pompeado, pero llega un punto en que hablar tanto de la misma persona, y digo, ya, me ¿No te cansé. gusta eso? Eso Me cansé. A mí eso, eso está bien guillado. Al fin. Es de historia. So. Los de historia me gustan, pero las biografías como que me aguanto. Porque No. hay biografías que son más breves, hay biografías que son bien extensas y tú estás como que ya todavía Te sientes cuando estás leyendo una biografía que estás leyendo un libro para la escuela. Entonces, como, estoy ya leyendo. me basto. Exacto. Mejor voy a Wikipedia y que alguien me haya puesto eso resumido ahí. ¿Qué escritores del patio te gusta, recomendarías que la gente De lea? acá. Por no decir cuáles son mejores, no, eso De no aquí es la de- pregunta. tú Sí, dices de de Puerto Puerto Rico como tal. Lo que tú dices, este tipo es un caballo, esta señora está... Bueno, el libro de Luis Negrón a mí me voló la cabeza. ¿Cuál es ese libro? El libro se llama Mundo Cruel. Mundo Que Cruel. ahora sacó una edición nueva porque estaba agotado, pero sacó una edición nueva. Y es porque es de la comunidad LGBT. Ok. Y yo como que ese día también salí de la librería y salí con 2 libros. Salí con ese, dije, diantre, me quiero pulir en cuentos. Y salí con Game On. No sé si tú has visto cuál es ese libro. Game On. Que es de gaming en Puerto Rico. Como que la cultura del gaming en Puerto Rico. Oh, no sé cuál es. No sé, Mazacote. Pues el autor se llama Alexi, el apellido se me pierde. Pero el punto es que yo salí con esos 2 libros y dije, diablo, mira, para mezclar el videojuego con los cuentos, tengo los 2 libros que son. Pues literalmente los 2 ¿Eres me fan van. de los videojuegos? Sí, sí. Pues, ¿qué pasa? Este me voló la cabeza. Yo digo como si tú eras aquí. Pero Negrón. Mundo Cruel. Mundo Cruel. Mundo Cruel. No Cruel es Mundo Frío de... Mundo Cruel me voló la cabeza porque eran cuentos basados en la comunidad. Pero no cuentos típicos, sino cuentos bien Crudo. No crudos, pero casuales. De situaciones que le pasaban a la gente de la comunidad LGBTQ En Puerto Rico. en Puerto Rico. Y yo dije, diablo, un libro de esto. Acá, 2013, donde acá casi no se habla de eso, como que esto es un tabú. No. So, eso a mí me gustó. Y entonces, ese libro yo lo recomiendo. Porque ¿Y es lo otra manera. ¿Conociste Sí, lo conocí. Fue bien random la manera en que lo conocí. Ajá. Porque una vez fui a Libros AC cuando estaba en Santurce. Santurce. Fui para allá y yo estaba como que nos atendió esta persona, qué sé yo, hasta qué están buscando. No, en verdad, estamos viendo. Y era él, pero a todas estas yo no sabía que era él. Porque como te digo, estaba empezando a leer, yo no buscaba quién era el autor, yo no buscaba nada.
cuando nos vamos a ir, digo, que yo no sé si pasó tiempo, que yo veo una foto de Luis Negrón y yo digo, Oco. ¿Es adulto? ¿Es una persona Sí, adulta? es mayor. Es mayor. Yo digo, Oco. Se fue el señor que no, que nos Pero atendió. ya te habías ido de la... Sí, y él dijo, Oco, él nos dijo que era de Guayama, que nosotros de Ponce, de Él te Guayama. estaba como tratando de... Pero él nada, mano, él nunca dijo como que, no, esto es mi libro, no, nada que ver. Él estaba ayudándonos a ver a lo que había, a darnos mira, bienvenidos acá, qué sé yo. Pero él nunca fue de hecho, no, compré mi libro, no, nada que ver. Y yo dije, diablo, este tipo yo lo voy a recomendar a todo el mundo. Sí. Porque me voló la cabeza ese libro. Aquí hablamos mucho... Bueno, en Intelecto se ha hablado de esto, yo creo que muchos escritores, artistas y qué sé yo, porque todo el mundo asume que artistas trabajan en eso nada más. Uh-huh. Y muchas personas tienen una carrera o un empleo normal y hacen su arte aparte, tienen unas vidas completas exitosas en ambos lados. Uh-huh. El ejemplo que yo digo es el de Tolkien, que él hizo Lord of the Rings y todo el mundo asume que el tipo vivía en una mansión y tenía que dar clases en la universidad, profesor, tú sabes. Sí. Hay que hacer las dos ¿Viste cosas. la película? La de él, sí, la del chamaco que me hace voló la de cabeza. Beast en los X-Men. Me Qué voló la buena cabeza. es, Belén. Nadie habla de esa película. Pasó, No. llegó. Yo creo que eso fue para María, yo creo que fue. Yo no sé cuándo llegó, Porque pero yo la vi y yo me la vi. gustó porque era, yo no sabía la esto. guerra y todo, yo de algo. Sí, yo no sabía que él, como que su especialidad era en crear lenguaje. Ujú. Yo no sabía eso. En Y la- él, como que el crear lenguaje, yo diablo, crear un lenguaje está bien difícil. Eso hay que meterle cabeza y tiempo Y tiempo. y demasiado. Pero en la universidad él de estudio. estudiaba los estudios del lenguaje y Ajá. todo relacionado. So, estamos hablando de esto porque en Lord of the Rings él crea el lenguaje de los elfos. Ajá. Y él hace un vocabulario Es y, por y eso. conjuga las palabras, una cosa increíble. Y no es simplemente vocabulario y conjugar las palabras, es crear el diálogo. Había una cosa... Diálogo y Helga, tienes que crear un mundo, Un mundo en con- lenguaje. Literal hizo un mundo. Él hizo un mundo y un lenguaje dentro de ese mundo. Mano, y yo- creó cuando una yo vi esa raza. película, diablo, demasiado. Me Hay uno gustó. como que tiene más aprecio y de seguro en vida real era muchísimo más guillado aún, porque es en un periodo más largo. Más aprecio al señor y el legado que dejó, porque esos libros son buenos. En los 2000 fue que Hollywood llegó a poder las ideas de él filmarlas. Y Amazon está por tirar una serie que Sí. maybe está cool, maybe no está tan cool, porque maybe ponen elementos de los otros libros que hizo el Silmarillion. Y Sí, él hizo muchos más. ciertamente son difíciles de leer. Sí. O sea, yo me he sentado a leer esos libros. De hobby yo lo leí. Y está cool y qué sé yo. Los otros son bien densos. Y bueno, aprecio lo que hizo, pero es overwhelming para mí leer los libros. ¿Tú sientes que los libros, esta pregunta ahora, los libros viejos son más difíciles de leer que los nuevos o a ti no te da ese problema? Depende, porque hay gente que escribe coloquial, pero hay gente que escribe con un vocablo que se usaba en ese tiempo, en una jerarquía que tú decías, diantre, este diálogo difícil. está complejo, hay que meterle cabeza. Yo me fui en un viaje y compré el de Dante. Ajá. ¿Cuál es el de Dante aquí, papi? Cuando yo Ajá. abrí eso. Es de la Divina Comedia. La Divina Comedia. Ya, no. Oye, primero que ¿sabes? Costó bien poco sobre la letra una tras y ya, diantre. No pude, Son yo como creo que son estrofas. no ahí. entré a las pailas. Yo me quedé cuando él estaba con Tú no sentiste ni el caliente del infierno. él va con alguien más. Dante va con un Yo señor. no lo he leído. Uy, se me olvidó el nombre. Dante va con alguien que lo va guiando y yo creo que yo ni entré a la primera. Y dije, wow, esto está muy guillado. Me gusta que hablen del infierno y todo, pero no puedo bajar allá abajo. Y creo que son 3 partes. Pero el Bar Cielo también. El libro que yo tenía era bien grueso. No es solo el infierno, es otra cosa. Y yo, yo no puedo leer libros de 300, 200 años. No puedo. O sea, Ajá. se me hace súper difícil. Sí, es complejo, es complejo. 787 es el área code de Puerto Rico en el teléfono. Eso lo sabe todo el mundo. Y tú tienes un espacio que vende libros para nosotros los puertorriqueños acá con ese nombre, libro 787. Cuéntame la narrativa desde tu punto de vista, de ti, de cómo se fundó y opera hoy en día libro 787. Ok. Sé que hay más personas envueltas de ti. Pues lo fundamos Carlos y yo. Carlos Goico y yo. ¿Qué pasa? Esto pasa después de María. Después del huracán María, que estábamos aquí, ya tú sabes. Después de Huracán María, Carlos se queda sin empleo. Él trabaja en una industria de distribuir libros Ok, ya le estaba...
y él me contacta como, María pasó el 20 de septiembre, él me contacta como finales de octubre, mediados de octubre. Mira, Jero, tengo esta idea. A toda esta, él y yo no hablamos, en el sentido de que Carlos y yo nos conocemos de fútbol, de jugar fútbol. Ok, no es tu pana. No, nos conocemos de fútbol, nos tenemos en las redes. Para ese tiempo ya yo estaba escribiendo, tenía el blog con Oco, donde yo escribía y ella tiraba fotos. Y él leía libros y qué sé yo, y él me contacta. No, que mira, tengo esta idea de montar esta página web y yo pienso que tú eres la persona que me puede complementar en esto. Okay. Yo siempre digo, Carlos es el de negocio, yo soy el de libro. Y como que él es ¿Suele ser así? Es así, él es el business guy, yo soy el que me gusta leer. El artista, tú eres el artista. Entonces ese complemento yo digo que es el que ha hecho que esto siga, ya vamos para 4 años ahora en diciembre 5. So, en ese transcurso... ¿Sigue siendo el 2017 esto? Sí, sigue siendo 2017. Nos reunimos, de esa primera reunión salió el nombre del libro 787, porque a todas estas fue visualizando a las personas que se habían ido. Ok. Como que, mira, cada vez se va más puertorriqueño, la literatura de aquí se queda aquí, no llega allá. Tú ves anécdotas de gente que se va con una maleta de ropa y una maleta de libro para poder llevarse y leerlo o llevarse Por eso allá. es 787, porque... Exacto. ¿Qué pasa? Que mientras lo fundamos, nos dijimos, mira, lo vamos a fundar, la página va a abrir el 5 de diciembre para aprovechar esas ventas de Navidad y empezar ahí a darle el empujoncito al negocio. A todas estas no tenemos expectativas, simplemente esas primeras veces teníamos como que libros de autores independientes, lo que teníamos era como 30. Pero estaban en el Hopefully, ¿no? Como, hermano, ojalá. Sí, estábamos en esa. Y entonces, ¿qué pasa? 5 de diciembre cae martes. Y esa semana antes nos contactó el Instituto de Cultura, nos contactó Publicaciones Puertorriqueñas. Ustedes ya los habían tirado a ellos. Sí, entonces... Esos son 2 editoriales grandes que nos dieron el catálogo. Empezamos a subir libros todo ese fin de semana hasta que lanzamos la página con 200 o 300 libros en la página. De los 30 o 40 que teníamos de autores independientes a esa cantidad, nosotros diantres. Estamos rompiendo noche ahí. Estamos en las papas. Y sentían como una pompiadera. O sea, no ha salido, pero ya tú estabas como entusiasmado de, esto se va a dar. Porque... Una de las cosas que yo le había dicho a Oco de las veces que visitamos la librería allá en Ponce era como que, Oco, un día me gustaría trabajar en esto. Como que tener una librería está bien cool, está entre libros, está entre gente que tiene que ver con la industria. Un dream job. Ajá, y yo decía, yo tendría mi librería, está cool, y ya. Pero eso yo se lo dije, qué sé yo, yo estoy con Oco desde el 2015, 2014, eso yo estoy diciéndole eso a ella que en 2015 por allá. Y esto vino a pasar en 2017, 2 años después. Y por el huracán, ¿no? Por el huracán. Y por el huracán. Si no fuese el huracán, yo creo que esto no hubiese... Llenaron, tienen el catálogo de casi 200 libros por ahí. ¿Qué pasó después? Le dieron un botón y salió... Se abrió la página, hubo venta. El único día que no ha habido una venta... Pero, ¿cómo lo promocionaste? ¿Cómo le dijiste a la gente? Todo iba como que... poco a poco en el sentido de que hay una necesidad, que es lo primordial, porque como te digo, estos libros no salen afuera. Y la otra prioridad, la otra que nos dimos cuenta de que era la necesidad, es que en Puerto Rico no hay librería en todos lados. Hay como que hay librería en San Juan, hay como 6, pero qué sé yo, en Bayamón yo no sé si hay. Entonces, que no sea fuera de escolar, porque esas sí las hay, pero pues no es de interés como que general o qué sé yo. So, estamos apelando a la gente que está afuera y estamos apelando a la gente que está adentro. Inicialmente contaban con el apoyo de exactamente. Que estaban afuera. Pero nos dimos cuenta de eso, de que acá también hay una necesidad porque no, aunque haya librería en el pueblo, pues no tiene todo. Casi ni biblioteca yo creo que hay en ningún lado. Exactamente. So, el apoyo de la gente fue bien rápido. Sí. Fue bien rápido porque existía la necesidad de que... De ahí viene lo que tú dices, que la gente sí lee. Sí lee. Entonces tú lo ves, de que gente tiene, qué sé yo, casi 30 órdenes ya con nosotros, lo que llevamos son 4 años. Han pedido 30 veces... 30 veces a nosotros, diferentes libros, a veces un libro, a veces son 5. Ah, tú ves los datos al otro lado. Sí, yo veo todo. Estás como Facebook ya, que estás... Pero el punto es que por eso yo me atrevo a decir, en Puerto Rico se lee, porque yo estoy viendo 50 a 60 órdenes todos los días. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que no se lee aquí?
Como catálogo inicial cubría ciertas cosas. ¿Han expandido a otros tipos de libros? Sí, eso fue eventualmente. ¿Ya hay más fuera de Puerto Porque Rico? todo al principio era literatura puertorriqueña, ya. Ajá. Después dijimos, fíjate, después añadimos DVD, Ok, que mira. hicimos la colaboración con Adoc PR, nos dieron los DVDs que ellos producen y tienen, los tenemos en la página, que eso tampoco tú lo ves por ahí, eso no se consigue. Ahí era donde estaba el de New Yorican, ¿verdad? Sí. Entonces, después expandimos a literatura hispana. Hispana. Entonces, ese paso lo hablamos, era como que, diantre, ¿cómo lo verá la gente? Lo verá como que, Ya no es el ya no es 787. Puerto Rico, ahora es otra internacional. Pues no, al contrario, lo vieron como, más libros para leer, pues súper cool porque queremos leer. Ya estoy aquí, ya Y lo entonces compro en el ya- mismo lado. So, ya estamos expandiendo, pero nos dimos cuenta que tiene que ser en español. En inglés, la literatura en nuestra página Sí. no se mueve tanto. Llegaron a traer algunos en inglés y no... Sí, lo vimos en inglés y era como que, no tanto. Pero en español se mueve. So, ya tenemos ahí el mercado ya definido, pues, podemos decirle. Es cuestión de que se siga regando la voz. Que así ha sido desde el inicio. Como que la voz se ha regado. Mayormente así Mayormente sí, compartiendo- pero después nosotros tuvimos unos programas que nos dieron unos grants que para poder impulsar a la compañía, de lo que Excelente. se tarda 5 años, poder hacerlo en 4 o 5 meses. Y eso nos ayudó bastante a hacer promociones, a invertir en como que en gente que trabaje con nosotros. Pero ahora mismo es como, estamos en ese batch de que ya sabemos cuál es nuestro público y lo que queremos es que la gente se siga regando la voz y la gente siga escribiendo y la gente siga viendo que esto es un medio en el cual pueden vender su libro y llegar a gente. Hiciste un espacio por si alguien está escribiendo algo y no tiene idea de dónde... Sí, él nos puede escribir, el email es chequéate. escritores, libro787.com. Escribe un email, mira, tengo este libro, quisiera vender a través de ustedes y ya, y se le envía la información y hablamos de lo que se tiene que hacer. Se habla lo que Exacto. tienen que hablar. Eso Exacto. ya ustedes. Cuando grabaste con nosotros, con Gabriel y yo en Hablando Pop, Ujú. era un momento, estaba en la pandemia, era un momento que mencionaste, estaban trabajando, ya yo creo que estaba que habían hecho algo digital. ¿Qué cosa? En Libro 787 estaban vendiendo libros, Llegamos a trabajarlo, pero lo tumbamos. lo tumbaron en ese Sí, momento, no, sí. no conectó igual con la audiencia. ¿O es más costoso? Lo que pasa es, no era más costoso, lo que pasaba era que confundía. En Ok. el sentido Fíjate. de que como no tenemos una aplicación como es Kindle o como es Books en Apple, que tú lo compras y lo lees ahí, sino que tú lo compras y te llega un link. Y tú lo apretas y te baja el... Entonces, mucha gente decía, mira, compré el libro y no me ha llegado. Porque estaban esperando que le saliera en la Le- librería de... Que le llegara por correo y era como que, mira, está en tu correo electrónico. No te va a llegar, es un ebook. Y está entre paréntesis que decía ebook. Ni yo lo entendí ahora, es por correo del buzón. Exacto, ellos estaban esperando que le llegara por buzón. Y era, no, te llegó el email. Mira, compré el que no fue. Y era porque, mira, es un ebook. Te lo dice entre paréntesis al lado del De título. seguro lo decía bien claro, pero... Y ese cuestión de que estaba pasando eso, no era como que constantemente, pero de 10-2. Y era como de antes, pero lidiar con... Mira, quítalo, en verdad, porque no es nuestro mercado, la gente lo que quiere es tener el libro físico, Sí. porque en Estados Unidos no lo tienen, no les llega, y acá, pues, como te Pero dije, allá afuera estaban comprando los físicos como quiera, ¿verdad? O ahí si no te fueron puedo uno que medir, otro. no te puedo medir No bien. lo tenía... Pero metieron mano, ¿no? O sea, Sí, sí, no, no fue que se quedaron ahí, no. Pasó un poco y lo tumbamos, y ya. Y dijimos, mira, vamos a quedarnos con el físico y ya. Dentro de la pandemia, la gente apretó y empezó a comprar unos Sí. cuantos libritos de más. Sí, sí, ¿Qué compramos fue mucho. lo más que la gente quería leer dentro Mano, del era de todo. COVID-19? Era todo. De todo. Sí, era como entretenimiento. De como, mira, estoy en casa, pues déjame leer más de... Quiero conocer más a Puerto Yo Rico. compré de Picó. Ah, pues, Le ¿quieres capié conocer más a yo Puerto Rico? capié en el libro 787. Creo que fue el segundo que capeo. Yo le he comprado a usted 3 libros, si no me equivoco. El tercero ni me acuerdo cuál es, el del medio. Yo sé que eran 2 de Picó, del Para conocer más la historia de Puerto Rico. historiador, sí. Y es el más que buscan para conocer la historia de Puerto Rico. Porque, bueno, te hablo de cómo lo conocí en la Interamericana, cuando yo estaba estudiando historia. Mano, todo el mundo loco con ese señor. Estaba vivo en la UPI y, mano, leyenda. Cuando hablan de el Lebrón de la historia puertorriqueña. Ujú. Y yo como, diablo, por aquí él no da clase y tampoco trabajan los libros de él. Y iba a Borders en Plaza.
no estaban los libros que mencionaban, pues son chiquititos. Yo ni sabía que eran pequeños. Sí, son chiquititos. Bien pequeños. La mayoría son chiquititos. Y iba al reguero aquel en el primer piso, era ahí, buscaba y no los veía. Ya me gradué, pasaron años y en plan de contingencia los muchachos mencionan el nombre del mismo señor. Y mencionan al libro 787 y yo conecté las dos cosas, puñetas. Tiene que haber un libro ahí, maldita sea. Y vi, los tenía y compré dos de él y son muy buenos, pero bien específicos. No te está contando una historia de aventura, te está contando un montón de datos y nombres que a veces parece que estás leyendo la Biblia porque dicen, no, fulano. Y yo, wow. Esto sí es bien específico de historia. Eso es el libro del general, la historia general de Puerto Rico. Pero ese no compré más de los chiquitos. Ese que tú dices. No, ese es el que yo recomiendo a la gente que quiere conocer. Porque yo le digo, a partir de ese, tú eliges qué momento. Como que, la masacre de Ponce, el grito de Lares. Pues si esas cosas te gustan dentro de ese libro, pues lo busca y hay un libro de eso. Pero no te digo, lee este primero. Yo leí el de los irrespetuosos primero. Ajá. Y yo, como que estoy aquí arriba en Utuado leyendo de un tipo que metieron preso. Y yo, wow. Como idea, esto está cool, pero, ¿sabes? No es fácil. No todo el mundo pudiera, yo creo, que meterle caña a ese. Ese de Pico, el de historia general, se mueve bastante. Sí. Y esos libros que ustedes venden, siguen en Puerto Rico a menos que lo hagan afuera, no importa, pero siguen yendo a la imprenta, como que hacen más o no. No son libros hay algunos que sí, obviamente hay algunos que no. Hay otros que llevan pero todos los de Pico siempre están en movimiento. Siempre están corriendo. Y eso lo hacen aquí en Puerto Rico. De eso no sé dónde lo imprimen. Pero son de editoriales de Puerto Rico. De Puerto Rico. Pero no sé dónde. Pero me alegra saber que siguen haciendo no es que hay un cuarto con esos libros por 20 años y eso es lo que va a haber, sino en Puerto Rico se están moviendo los libros. Sí. Tú has escrito, ¿no? ¿Qué ya has terminado? ¿Cómo se llama? Y sinopsis, ¿qué es la palabra? Sinopsis. Sinopsis. Yo he escrito tres ebooks. Libro físico todavía. Pero ya eventualmente será. No digo cuándo ni dónde, porque cuando digo una fecha pasa algo que yo digo, no está para eso, no está para ahí. Pero tengo 3 ebooks y el primero es Penumbra de la Plaza, que es el de que yo estaba escribiendo cuando empecé a leer a aquel autor, que son diferentes situaciones de diferentes personas que de cierta forma tocan la plaza. Son cosas, mezclando, he estudiado psicología, mezclando las historias, pues cada uno tiene su tipo de trastorno hasta que conectan y ya. ¿En una plaza? Sí, de cierta forma siempre la plaza es mencionada. Ya sé por qué pasaste, ya sé por qué estás, ya sé por qué fuiste a un sitio que está al lado de la plaza. De cierta forma la plaza siempre está conectada. Una plaza pública. Porque así lo son las plazas antes. Antes la plaza, como que Para todas las plazas plaza. eran donde era el mall. Allí tú veías todo, pasaba de todo. Ahora es donde se corre patineta. Ahora sí. O se come helado allí. Exacto, hay unas con helado y los skate y los cafés. Y ya. Pues, ¿qué pasa? Ese es el primero, se llama así, Penumbra de la Plaza. El segundo, que ese fue cuando hablé contigo y con Gaby, Hablando Pop, que es Un Rato Sin Estar. Eso yo lo escribí durante la pandemia. Eso yo lo empecé con tweets. Era de que, mira, dale like, yo creo que era dale like y escribe tú escribías, los que den like, yo voy poquito a poco sacando. Dale like y si me das like, pues yo entro a tu perfil y en base a tu bio, tu foto, tu username, yo hago un microcuento. Y empecé a hacerlo, y cuando yo empecé a contarle, dije, diantre, yo tengo como 100 y pico aquí, yo 120 y pico, esto se puede hacer un concepto. Entonces, cogí otros que escribía aparte, que no necesariamente eran tweets, y llegué a 150. Y ahí están 150 microcuentos, cada uno totalmente distinto. Y sientes como que, qué duro que hice esto. Mano, sí, porque era de poquito en poco, y después como hiciste lo mismo que hizo el que te gustó de España. Sí, el punto es que cuando tú miras y dices, diantre, llevo unos cuantos ya. Porque si tú empiezas a escribir dándote una meta, tú te tardas más. Pero cuando empiezas a escribir por escribir, cuando miras para atrás, tú dices, diantre, llevo 100. Y yo no me propuse hacer 100. Pues yo decía, dale, pero ¿y cómo yo uno todo esto? Porque a mí me gusta como los CDs de música, que tengan un concepto, porque las canciones no tienen nada que ver una con la otra, pero tienen como que un concepto. El arte con el disco. Y yo me inspiré mucho en Tyler, the Creator, que él tiene su concepto de música. Claro, de grandes ligas. Y tiene como que en sus canciones, en el CD de Wolf,
él tiene empiezan a hablar un poquito o al final de cada canción y hay como una historia entre todas las canciones. Pues, ¿qué pasa? Y en ese género se hace a menudo. Se hace eso mucho. Muchísimo. Y lo hacen muy bien. Pues yo decía, diantre, estos microcuentos son personas distintas, no tienen nada que ver uno con el otro, ¿qué yo hago? Pues lo que hice fue el título del libro y los títulos de cada cuento era como que, diferentes partes de mi casa. Como que, se llama En la cocina. Y es como si yo lo hubiese escrito ahí. Y entonces llega un punto en que hasta el número 20 y en el 21 en la cocina 2. Porque volví a estar porque era como que en la pandemia. Era como que en la pandemia yo lo escribía en diferentes sitios, sentado en el inodoro, en la cama, en la silla. Entonces era ese ciclo de decir como que en la pandemia yo escribí esto en diferentes partes de mi casa porque no podía salir a otro sitio a escribir. So yo decía, pues este es el concepto. Y un rato sin estar es un rato sin estar en las redes y sin estar escribiendo. So ese es todo. Entonces, ¿qué pasa? Un rato sin estar es el primer microcuento, que el cual habla de una persona que cuando tú pones el celular en modo avión y te pusiste a hacer algo y la gente te escribe, te llama, tú no contestas, diablo, este se murió, es como el celular ya es parte de ti, es como si tú no sintieras tu mano. Tu presencia. Sí, es como tú pones el celular en modo avión y la gente dice, diablo, este lo mataron, a este le pasó algo, yo no sé, le caigo mal, me bloqueó. Y tú dices, no, mira, no, es que estaba, qué sé yo, en la piscina, lo puse en modo avión para que cayera más rápido. Se rompió, no, estaba roto, ¿qué podía hacer? Y ese suceso que nos suele pasar cuando no contestamos, es como, diantre, un rato sin estar significa para la otra persona una película de que a ti te pasó algo a otros niveles. Y es que también estamos viviendo un tiempo que te puede pasar algo, que no es que tampoco es que es un miedo irracional, es que es un miedo racional que te puede estar pasando algo. So, ese cuento es el primero y por ahí empieza todos los cuentos. El tercero lo escribí en San Valentín, en este San Valentín pasado. 2021. Y era... Eso fue rápido. Estamos en mayo. Ese se llama Hablemos de Amor, entre comillas, les dije. Entonces, ¿qué pasa? Que este fue una de las cosas que yo me propuse en este 2021, era como que dejar todo lo que yo hacía de podcast, de streaming, todo, y enfocarme en escribir nada más. Y como que ese enfoque en escribir, yo dije, diablo, en San Valentín, fíjate, si quieres regalar un cuento, escríbeme. Y yo te escribo un cuento para quien tú quieras. Y ya. Un montón de gente me escribió, como que para hacer el cuento, empecé para mami, para mi pareja, para mi mascota, para mi abuela, para mi amigo, para esto, lo otro. Y dije, ¿para la mascota? Sí, literal, era como que, dame un cuento de mami, y ella tiene una mascota, ponlo en el cuento también. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije a Oco, esto es un concepto, porque ella fue la que me dio el título, pues yo no sabía qué título ponerle. Pues decía, estoy hablando de muchos amores, porque no simplemente es un libro de amor de tú y pareja, sino el libro de amor de tú, tu familia, tú, tu trabajo, tú, tu patria, tú, tu abuela, tú. Entonces son diferentes tipos de amores y yo dije, pues esto es un concepto de hablemos de amor, les dije a las personas, y entonces ese encargo de yo escribirle un cuento a cada persona y que cada persona, cuando el feedback fuese, diantre, me hiciste llorar o me hiciste reír, a mami le gustó, es como, diantre, yo puedo transmitir lo que la persona siente sin conocer, porque yo lo único que le pedía a la persona era... Lo que llaman la magia de la escritura. Yo le decía a la persona, dame una descripción, si es para tu pareja, pues dime una descripción de tu pareja, que les gusta hacer ustedes juntos, y si tienen una mascota, pues menciónala a ella. En base a esa descripción, muchas de estas personas yo no las conocía. En base a esto, pues yo hacía el cuento. Y el que la persona me recibiera como que, diantre, si realmente esto es lo que yo siento o esto es lo que yo quisiera, yo decía, pues esto lo puedo seguir haciendo. Y este es como que esa validación en el 2021 de que, mira, me voy a enfocar a escribir y empezó por esa parte. Gente me escribe, mira, necesito que me escribas esto. Y por ahí he seguido. Y yo digo, pues, como Gaby me dijo ahorita, me tiré. Y salió, pues me tiré y salió. Gaby, el GW5, el estudio, este bello estudio. Que ese ahorita, tú sabes que te estaba diciendo como que tú observas a las personas y dices, diablo, aquí hay una historia. La historia de Gaby es una. Gaby se lanzó y le funcionó. Y esto aquí está bien cabrón. Imagínate, eso es una historia para contar, porque no solamente el que fue exitoso. Yo lo que estoy pensando es, ¿qué pensó Gaby antes de que esto fuese exitoso?
esto va a funcionar, no va a funcionar. Y eso es una historia porque tú tienes un struggle. Tú te ves como que, no, yo no estoy hablando de Gaby, pero tú te ves como que, esto va a salir, pero en verdad no. Tú estás dudando. Estás dudando de que, diablo, lo hice bien. El otro día sí, lo hice bien. Y el otro día, diablo, yo creo que no lo hice bien. Y estás constantemente en esa. Maestro. Cuéntame. Súper que hayas venido a compartir con nosotros. El tiempo apretó aquí. No te preocupes. Esta cámara es ahí hace el pitch o la venta de todo lo que tú quieras. Ahí la gente te va a ver. Pues si estás buscando libros, puedes ir a libro77.com. Ahí consigues todo libro de literatura puertorriqueña y literatura hispana. No te digo que ahí está todo, pero ahí vamos poquito a poco. Si quieres leerme, tengo jeroescribe.com. Ahí están mis libros. Ahí escribo un blog todos los viernes. Y también, si me quieres contratar para escribir, pues jeroescribe@gmail o me escribe en Twitter, que es jeroescribe, y jeroescribe en Instagram. En todos lados jeroescribe, hasta en Facebook. Donde Jero escriba, ahí lo encuentras. Ahí estamos. Gracias. Gracias por venir. Yo soy el Sly One y estamos desde GW5, Juan GNB en Twitter y Sly One Review en Facebook e Instagram. Chao.